Gloria al Señor, Dios les bendiga, mis hermanos. Qué hermoso es adorar al Señor. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Es el privilegio más grande que Dios nos haya podido dar el día de hoy. No sé cuántos están agradecidos por la salud, por la oportunidad de estar aquí en la casa de nuestro Dios. Pero estar aquí es lo más grande que Dios nos haya podido dar, de ese privilegio. Aleluya, santo es nuestro Dios. Les invito a que abran su Biblia, mis hermanos. Vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículo 1 al versículo 9. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al versículo 9. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó y se volvió vara en su mano. 5. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora la mano en su seno. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. El 7. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. 8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. 9 y último. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Palabra de nuestro Dios. Les invito a que cierren su rostro, mis hermanos. Vamos a decirle al Señor que sea Él abriendo nuestra mente y nuestro corazón para poder entender su palabra y atesorarlo en nuestros corazones. Te damos gracias, bendito Dios, en esta hermosa mañana. Gracias lo que has hecho, Señor, en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí en tu casa, de estar delante de ti, Señor, de estar en tu presencia, Padre. Te lo debemos a ti, Señor. Muchas gracias. Ahora venimos delante de ti, Señor Jesús, que seas tú abriendo nuestra mente, que seas tú abriendo nuestro corazón, Señor, y poder entender tu palabra y así atesorarla, bendito Dios. Te lo pedimos, Padre lindo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Es un privilegio, y pues no nos vamos a cansar de decir que es un privilegio adorar al Señor, estar en la casa de nuestro Dios. Aquí estamos en la misma presencia del Señor. Es bien cierto, tú no miras a nada, no puedes mirarlo, no puedes tocarlo, pero el Señor está aquí porque el Señor es el Espíritu, y no lo podemos mirar, pero Él sí nos puede mirar, Él sí nos puede tocar en esta hermosa hora. Solamente dale libertad a ese Espíritu, que ese Espíritu es el mismo Señor Jesús, porque el Señor es el Espíritu.
Y donde está ese Espíritu del Señor hay libertad. Hay libertad, por eso le cantamos al Señor con libertad, porque Él vino y nos hizo libres para adorarlo, para exaltar su nombre. Por eso esto nos llena de gozo. Nuestra vida sin el Señor no tiene sentido, no tiene ningún valor. Un título que el Señor me dio: necesitados del poder de Dios. ¿Cuántos necesitan del poder de Dios? Yo necesito del poder de Dios. Necesitamos su presencia en nuestra vida, porque nuestra vida sin el Señor, nuestra vida sin su presencia, pues no tiene sentido la vida. Pero con el Señor, teniendo a Dios en nuestra vida, es tenerlo todo, mis hermanos. Tenerlo todo con el Señor. Necesitados del poder de Dios. Nosotros, no sé si usted ha leído la historia de Moisés, cómo Dios trató con Moisés. Moisés estaba en el desierto. Vamos a resumirlo así para no leerlo todo. Usted puede leer el capítulo 13 en adelante y vamos a encontrar toda la historia, cómo Dios empezó a hablar con Moisés. Moisés vio una zarza ahí ardiendo, que esa zarza no se apagaba. Eso fue lo que le sorprendió a Moisés, que no se apagaba. Posiblemente en ese lugar era normal que una zarza ardiese, pero se apagaba. Pero lo que estaba viendo Moisés ahí era algo diferente a lo que había pasado tal vez anteriormente. Y miraba la zarza y la zarza no se apagaba. Y dijo Moisés: algo está pasando aquí, hay algo raro aquí, que esa zarza se prende, está prendida y no se consume. Algo está ahí. Dijo Moisés: voy a acercarme a la zarza a ver qué pasa. Pero cuando él iba acercándose a ese fuego, a esa lumbre, escuchó una voz que le dijo a Moisés: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Amén. Y Moisés se dio cuenta cuando escuchó la voz. Cuando él escuchó la voz que le hablaron a él, entonces él entendió que no era normal lo que estaba viendo ahí, sino que era algo hecho, producido por Dios, porque esa zarza no se apagaba. Nosotros necesitamos del poder de Dios. Moisés, Dios le siguió platicando. Moisés le dijo: Moisés, ¿sabes, Moisés? Mira, yo he visto a mi pueblo allá con Faraón, que son oprimidos, son maltratados por él, por los que trabajan ahí, los humillan. Pero ya los he visto a ellos y he tenido misericordia de ellos, y voy a rescatarlos y los voy a llevar a un lugar, a una tierra prometida, un lugar donde fluye leche y miel, donde ya no van a sufrir como están sufriendo ahí. Pero tengo que hacer algo, dijo el Señor a Moisés. Tengo que hacer algo por ellos. Mira, y tal vez a Moisés en esa conversación, en esa plática, tal vez le dijo: Señor, qué bueno que has puesto tu mirada en el pueblo tuyo, en el pueblo de Israel, a los esclavos que están allá. Qué bueno, Señor, qué bueno. Hazlo, rescátalos de ahí de donde ellos están. Pero Moisés no se esperaba que el elegido para ir a rescatar al pueblo era él. Él no se esperaba eso, porque tal vez él le decía para hacer, ni por su mente posiblemente pasaba eso, porque solamente Dios podía hacer ese milagro de rescatar al pueblo de Israel de esa esclavitud. Tuvo que haber una mano fuerte o alguien más superior al que gobernaba en esa ciudad, y ese alguien fue el Señor, y es el Señor, y seguirá siendo el Señor, el fuerte, el poderoso, el grande, el único, y su nombre es Jesús. ¡Aleluya! Cuando nosotros nos ponemos a mirar esa historia muy bonita, y Moisés, nosotros podemos seguir viendo ahí cómo Dios estuvo platicando con Moisés. Tenía la conversación, pero Moisés dijo tal vez en un momento: está bien, Señor, voy a ir, Señor, pero yo primero quiero estar seguro que tú vas a ir conmigo. Si tú no vas a ir conmigo, yo no me voy a mover aquí. Así es. Dios le había dicho a él, había dicho a Moisés: yo voy a estar contigo.
Pero Moisés, déjame ver, quiero estar seguro de que tú vas a ir conmigo. Y le dijo, ¿qué le dijo Dios a Moisés? A Moisés le dice, bueno, ¿quieres mirarlo? Bueno, te lo voy a confirmar, hijo, porque tú vas a ser el elegido. Aunque tú no quieras hacerlo, tú vas a ir para allá. Pero yo voy a ir contigo, no vas a ir solo. Y demuestra, dijo el Señor, mira, a ver qué tienes en tu mano. Y él tenía una vara en la mano de él. Bueno, tírala al suelo. Y lo tiró al suelo y esa vara cobró vida y empezó a moverse y se hizo una culebra. Y luego esa culebra estaba persiguiendo a Moisés y le dio miedo. Y el Señor, a ver, ahora agárralo de la cola a esa culebra. Tal vez él nunca lo había agarrado a una serpiente, tal vez nunca él había agarrado eso, pero escuchó la voz de Dios y le dijo, agárralo. Y él creyó a esa voz y él agarró la serpiente y esa serpiente se volvió a convertir en vara. Pero no es todo eso, dice el Señor. Otra muestra, a ver si con esto vas a creer más, que yo te estoy amando, que yo soy el que te estoy mandando a rescatar a mi pueblo. Y le dice, a ver, mete tu mano y mételo en tu seno y a ver qué va a pasar. Metió Moisés su mano en su seno y la sacó. Estaba sano cuando lo metió, pero cuando la sacó estaba leprosa esa mano. Y Moisés tal vez se sorprendía del milagro, se sorprendía de lo que Dios estaba mostrándolo a él. Y luego le dice, bueno, Moisés, mira, se te hace poco eso. Y ahora vuelve a meter tu mano otra vez en tu seno y vuélvelo a sacar. Y Moisés oyó la voz y obedeció a esa voz y volvió a sacar en su mano. Estaba limpia y sin lepra. Las cosas que Dios hace nos pueden sorprender. Amén. Las cosas que Dios hace nos sorprenden, porque hay cosas que pasan en nuestra vida que no lo podemos entender, pero solo Dios es el único que puede hacer esas cosas. Dios llamó a Moisés. Dios llamó a Moisés para escoger al pueblo, pero Moisés quería ver su poder, quería estar seguro de que Dios iba con él. Y Dios le demostró a Moisés que él iba a ir con él. Dios preparó a Moisés antes de ir a Faraón. Dios lo preparó. Esa serpiente, ese bastón, Moisés no sabía de que Faraón allá tenía gente que hacía convertir en serpientes sus bastones. Moisés no lo sabía, pero Dios, que conoce el futuro, Dios lo preparó antes para que cuando él se encontrara ya con esa situación, él supiera con quién él se iba a enfrentar o lo que él tenía que hacer para demostrar de que Dios iba con él. Moisés no sabía eso. Moisés no sabía lo que le esperaba allá con Faraón, pero Dios lo preparó antes y lo preparó para que cuando se encontrara con Faraón estuviera preparado, estuviera listo para poderse enfrentar a la situación. Dios lo preparó. Nosotros leímos la lectura aquí en Éxodo capítulo 4. Ahí vemos en el versículo 3 que Dios le hizo a que tirara la vara en el piso y se convirtió en culebra. Y luego nosotros seguimos viendo que él metió su mano en su seno y se hizo leprosa. Y vemos ahí que él metió su mano otra vez y sanó. Y Moisés creyó a la voz de Dios, pero Moisés no quería ir. Moisés tenía miedo de enfrentarse al hombre grande allá, al rey, a Faraón. Él tenía miedo, tenía temor de ir y enfrentarse allá, porque Moisés era un hombre que pastoreaba los animalitos de su suegro Jetro. Ese hombre no estaba preparado tal vez para ir a enfrentarse a Faraón, pero tenía miedo enfrentarse a Faraón, pero Dios lo preparó y él empezó a poner excusas. Él puso excusas. Vamos a leerlo en el versículo 9. El versículo 9 del capítulo 4 de Éxodo. Dice la palabra del Señor, dice la palabra de nuestro Dios
Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y dice el 11, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Leamos el 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y dijo el 13, dice, y él dijo a Moisés, dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Moisés, nosotros vemos esa expresión en el versículo 10, dice: ay, Señor. El versículo 13 vuelve a ver otra vez esa palabra: ay, Señor, Señor, ay. ¿Cómo yo es que voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a poder ir allá, Señor? Tú sabes que yo soy tardo en hablar. Él era tartamudo y tal vez le costaba mencionar una palabra para poder hablar. Le costaba. Pero el Señor lo estaba mandando, pero lo estaba preparando antes. Él dijo: Moisés, sabes, tú eres el indicado de sacar a mi pueblo, mira, y cueste lo que cueste, tú tienes que ir, pero confía en mí, yo voy a estar contigo, mira, y no vas a ir solo, mira, te voy a poner un intérprete, ahí tu hermano va a ir contigo. Es que el Dios que nosotros tenemos, ese Dios es tan bueno, que Él nunca te va a dejar solo, ni te va a dejar sola. Aunque en los momentos tú tal vez te puedes sentir sola o solo, o atravesando alguna situación donde hay dudas en tu mente, como sientes muchas cosas en tu mente, pero el Señor nunca te va a dejar solo. Como cuando no dejó a Moisés, Él tampoco te va a dejar, porque el Dios que tenemos es el mismo. Él no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el Todopoderoso y Él estará con nosotros, amados hermanos, necesitados del poder de Dios. A Moisés le interesaba la presencia de Dios. A Moisés le interesaba que Dios fuese con él. Él no se iba a arriesgar a ir a Faraón si Dios no iba con él. Por eso nosotros, si Dios no está con nosotros, nada somos. Si Dios no está con nosotros, nada somos. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Si Dios está contigo, si está conmigo, tenemos todo. Por eso a nosotros debe de ser una preocupación también. Una preocupación de decir: Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu poder, necesito que seas tú mi guía, que seas tú mi luz, que seas tú mi todo. Porque Él es el Espíritu Santo, que es el mismo Jesús. Él es nuestra guía. Él es el que nos va guiando a toda verdad. Si Dios no guía nuestra vida, pues ¿a dónde vamos a llegar a parar? Pero si Dios va guiando tu vida, va guiando mi vida, hay que tener la seguridad de que nosotros vamos a llegar a la meta final, que es allá con Cristo, el Señor. Nosotros vemos que Moisés se presentó a Faraón la primera vez. Lo que Dios le había dicho, no sé cuánto tiempo transcurrió de cuando Dios le mostró esas señales al tiempo que se dio el cumplimiento, no sé cuánto pasó. Pero Dios conocía el futuro, Dios sabía que eso iba a suceder. Amén. Y esa herramienta o esos milagros tenía que usarlo Moisés para que Faraón creyese que Dios había hablado a Moisés. Y llegó el momento en que se presentó a Faraón y Dios lo respaldó en todo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo: yo voy a estar contigo, es porque Él iba a estar con él, porque Él ha prometido estar con nosotros, mis hermanos, y Él va a estar con nosotros, porque Él no es hombre para mentir. Aunque tal vez en momentos
Moisés tal vez se sentía solo, ¿no? Porque no era fácil enfrentarse a Faraón o ir y tener una conversación con Faraón. No era fácil, pero Dios estaba contigo, con Moisés. Tal vez en el evangelio, en el camino del Señor, te andas enfrentando en cosas que posiblemente lo estás mirando un poquito duro, porque las luchas, las pruebas que están llegando a tu vida quieren hacerte retroceder, pero que tu confianza, que tu fe no cambie de rumbo, sino que tu fe y mi fe esté puesta en el Señor. Si nuestra mirada está en el Señor, nosotros vamos a lograr nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es adorar al Señor y estar un día en la presencia de Él. Cuando nosotros miramos a Moisés platicando con Faraón, Dios demostró su poder a través de Faraón. Miren, mis hermanos, nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, y Él está aquí con nosotros en esta hermosa hora. Su presencia de Él está aquí. Él es el que le da sentido a la alabanza. Él es el que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos. Es Él el que hace todo. No somos nosotros, es el Señor. Es el Señor. Y Él está aquí en el medio de nosotros. Moisés, como humano que era, como usted y como yo, vio las cosas difíciles, pero tenía la promesa de Dios en él, que Dios iba a estar con él. Porque cuando estaba pensando eso, se me venía a mi mente un pensamiento que a Moisés posiblemente le pasó como algo que me podría pasar a mí. Un ejemplo, es un ejemplo. Si a mí me dijeran, ¿sabes qué, Rodolfo? Tú tienes que ir a presentarte allá con el gobernador, que es Biden, ¿no? el gobernador de este país. ¿Qué diría yo? ¿Cómo yo? Si no sé hablar en inglés, solo sé decir yes. Yo, ¿sabe qué diría yo? Tal vez aquí hay más personas, tal vez están como yo, saben más inglés. Yo diría, ¿sabe? ¿Por qué no mandas a mi hermano Salomón? ¿Por qué no lo mandas? Él habla su inglés y él se va a poder defender allá. O la hermana Yulemis, o el pastor René, o si hay alguien más que habla bien, o Michael que habla bien el inglés, Johanna, los muchachillos. Yo tal vez diría, mira, ellos están capacitados para eso. Ellos enseñaron, estudiaron el inglés y ellos pueden ir para allá. ¿Por qué no? ¿Por qué no mandas a ellos? Miren, como Moisés, había mucha gente estudiada, mucha gente que tal vez tenía la capacidad de poder enfrentarse a Faraón, pero Dios escogió a Moisés. Amén. Y si Dios escogió a Moisés, pues es Moisés. Aleluya. Y si Dios te escogió a ti, pues te escogió a ti. Si Él te llamó a ti, Él te llamó. Si Él dijo que va a estar contigo, es porque Él va a estar contigo. Porque Él es el que te llamó, Señor. Pero es que hay mucha gente que son de letra, mucha gente muy reconocida, Señor. No ves tanta gente allá afuera que sí, se ve que sí, pueden hacer muchas cosas delante de ti, pero el Señor te dice, no, eres tú. Aleluya. Eres tú. Que yo te he llamado. Amén. Pero nosotros, mis hermanos, necesitamos estar necesitados. Aleluya. Necesitamos estar necesitados, sedientos del poder de Dios. Aleluya. Necesitamos estar sedientos o necesitados del poder de nuestro Dios, porque si Dios no está con nosotros, nosotros no vamos a vencer. Amén. Miren, Dios está preparando su iglesia de la misma manera, porque el Dios que nosotros tenemos, Él no ha cambiado y sigue siendo el mismo. Dios preparó a Moisés para enfrentarle allá con Faraón. Dios lo preparó antes de enfrentarse con Faraón, o antes de que la situación llegara a su vida, porque Dios conoce el futuro, y Dios conoce mi futuro. Amén. Y conoce tu futuro también. Y por eso Dios nos prepara, y estamos aquí en la casa del Señor. No es pérdida
pérdida de tiempo, es una preparación, porque tú no sabes de tu vida, no sabes del día de mañana, no sabes qué es lo que te va a pasar o en qué tú y yo nos vamos a enfrentar de aquí a unos 2 meses o aquí a unos 2 años, pero el Señor, que es tan bueno y conoce todo, Él nos está preparando y estamos aquí para que cuando llegue la tormenta, cuando llegue el problema a tu vida, vas a saber enfrentarlo. Porque de otra manera no lo vamos a lograr. Amén. Dios está preparando su iglesia. Y la iglesia no son las paredes aquí. No es esto, no. Aleluya. La iglesia somos nosotros. Amén, amén. La iglesia es usted. Aleluya. Dios está preparando su vida. Dios está preparando su vida. Dios está preparando mi vida. Amén, amén. Así hubiésemos uno aquí. Así hubiésemos 2. Aleluya. Nosotros componemos la iglesia de Cristo. Aleluya. La iglesia no lo compone la cantidad, la iglesia lo componemos nosotros mismos. Somos la iglesia del Señor. Y Él nos está preparando en esta hermosa mañana y nos seguirá preparando si la muerte no nos sorprende o si el Señor no aparece aún. Él nos va a seguir preparando. Este caminar, esta carrera se va a acabar en cualquier momento. Posiblemente, tal vez en mi carrera se me puede acabar al rato. Saliendo de aquí tengo un accidente y me muero y se me acabó la carrera. Ya me fui con el Señor. O si mañana yo tal vez voy en camino y me muero y se me acabó la carrera. Porque nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Pero hay que tenerlo seguro, como yo le decía a alguien esta semana. Hay que tener bien seguro para dónde nosotros vamos. Amén. Porque nosotros vamos a morir y está establecido, dice la palabra del Señor, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Vamos a morir en cualquier momento, pero no es para que usted se atemorice o que tenga miedo, no, sino para que reaccionemos y pensemos cómo estamos delante del Señor. Amén. Si nos estamos preparando o no nos estamos preparando para ese día. Aleluya. Que nos encontremos, sea con la muerte o con el Señor Jesús. Necesitamos estar preparados, iglesia. Dios sacó a Moisés para enfrentar a Faraón. Dios sacó a Moisés, lo preparó para rescatar al pueblo. Mucha gente era. Y Dios utilizó a Moisés. Dios también te ha llamado a ti, mi hermano, mi hermana. Dios te ha llamado a ti. Amén, amén. Para sacar, dirás, pero yo ¿a qué ciudad voy a sacar, pues? ¿A quién yo voy a libertar? El Señor nos ha llamado y nos ha sacado de donde estábamos. Nos ha llamado. Aleluya. ¿Para qué? Para sacar nuestra familia, para llevarles la palabra, para sacarlos de la esclavitud del pecado y para poderles decir que hay alguien que quiere libertarlos, que hay alguien que está prometiendo una tierra nueva. Amén. Un cielo nuevo. Eso es lo que nosotros necesitamos decir. Aleluya. Pero si ellos no quieren oír la palabra del Señor, no te preocupes, pero Dios te amó para que tú saques a esas personas, sea tu papá, tus hermanos, tu esposo, tus hijos, pero Dios te ha llamado. Estás haciendo el papel de Moisés. Aleluya. Hagámonos la pregunta, ¿estamos haciendo el papel? Porque Dios nos ha llamado. No es que eso le toca a mi esposo, no, eso le toca a mi esposa, no, a mi hija o mi hijo. Él sí sabe leer, sabe mucho de Biblia. No, Él le dijo a ti, aleluya, a ti, tú eres el indicado. Y Dios nos tiene aquí, mis hermanos. Yo tengo mi familia que también no quieren del Señor. Y uno tiene que darle palabra. Y Dios se encargará de lo que Él tiene que hacer ahí, pero que nunca falte esa palabra que nosotros necesitamos darle a la familia, decirles que Cristo viene pronto. Y que es necesario que nos preparemos para ese encuentro, sea con la muerte o con la venida del Señor. Oh, santo es nuestro Dios. Aleluya.
Moisés no caminaba sin la presencia del Señor. Así es. Moisés no caminaba. Vamos a leer en Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 15. Éxodo 33, versículo 12 al versículo 15. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al Señor. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. El 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, dice, que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. El 14 dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Palabra de nuestro Dios. Amén, amén. Dios tenía una conversación tan linda, una cercanía con Moisés. Platicaban como usted puede platicar con su esposo, con su amigo, con su hija o con su hijo. Dios platicaba de esa manera con Moisés. Y Moisés siempre decía: yo no me voy a mover de aquí si tu presencia no va conmigo. A cada paso que él daba, él quería estar seguro de que Dios iba con él. Mire, la presencia del Señor en nuestra vida es lo más hermoso que nos pudo o nos puede haber pasado. En la presencia de nuestro Dios. La presencia o el poder de Dios es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. Porque es el mismo Dios en nuestra vida. Él es Espíritu Santo, no es otro ser aparte de Dios, no, Él es el mismo. Él es ese Dios único, es el mismo. Y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. La presencia de Dios, el poder de Dios en nosotros es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Nosotros necesitamos eso, mis hermanos. Necesitados. ¿Qué quiere decir necesitado? Un necesitado. Una persona necesitada es que carece de lo necesario para vivir, o lo que tiene con escaso, o sea, tiene algo con escasez. Alguien que necesita algo, alguien que le hace falta algo, es un necesitado. Y usted y yo necesitamos de nuestro Dios, necesitamos del poder de Dios en nuestra vida para poder seguir caminando, porque nosotros, mis hermanos, sin Dios nosotros no vamos a poder caminar. Cualquier cosa nos va a hacer retroceder para atrás, pero el Señor quiere darnos fuerza, quiere darnos poder para seguir continuando. Hoy el Señor también, cuando estábamos hablando con los discípulos, cuando Él les dijo también, Él les dijo: recibirán poder, no se vayan. Vamos a leerlo, Hechos su capítulo 1, Hechos su capítulo 1 del 1 al 8. Vamos a leerlo, mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leerlo, porque el Dios que preparó a Moisés es el mismo que está preparando su iglesia. Amén. Es el mismo que nos anda preparando para enfrentarnos en este mundo. Hechos capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de esto, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y 40 noches acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido les preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les digo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero Jesús les dijo esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabra de nuestro Dios. Ese mismo Dios que preparó a Moisés para enfrentar a Faraón es el mismo que le dijo también a los discípulos, que es Jesús. Él les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque Él conoce el futuro. Él conocía el futuro de la iglesia. Él conoce tu futuro y mi futuro, y el Señor nos está preparando. Hoy nos está preparando el Señor, y Él dice: no se vayan de Jerusalén, no se vayan, no se muevan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Por qué Jesús les dijo eso a ellos? ¿Por qué les dijo eso? Porque Jesús sabía que la iglesia, después de que Él se iba a ir, la iglesia iba a presentarse con problemas, con persecución, y solo con el poder de Él la iglesia podía seguir. Y es el poder de Dios el que hasta el día de hoy se sigue predicando ese evangelio. Es el mismo poder. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús les dijo a ellos: no se vayan de Jerusalén, por favor, ellos conocían de la palabra, ellos hablaban de la palabra, ellos enseñaban de la palabra, pero Jesús dijo algo: espérense, no se vayan. Yo sé que ustedes sienten lo bonito, lo hermoso, pero enseñan muy bonito, sí, pero hace falta algo, hijitos, hace falta algo. Yo los quiero prepararlos, porque ustedes se van a encontrar allá afuera, se van a encontrar con muchas cosas que sin este poder no van a poder resistir. Y tal vez los discípulos, platicando con el Señor, le dijeron: Señor, pero tú ya nos dijiste que ya estamos, somos hijos tuyos, hemos caminado, Señor, contigo. Sí, yo lo sé, pero espérense tantito, espérense, viene algo más poderoso. Porque el Señor es el Espíritu. Él se fue en carne, como dijo Pablo. Ya no lo conocemos según la carne, ahora lo conocemos según el Espíritu. Ahora el Señor ya no lo tenemos en carne, en persona, pero lo tenemos en el Espíritu Santo, porque Él está aquí y no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y dijo, tal vez Pedro le dijo: bueno, si tú dices, Señor, no nos vamos a mover de aquí. No nos vamos a mover de aquí hasta recibir tu promesa. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Ellos se quedaron, no sé cuántos días fue que quedaron ellos, pero ellos habían recibido la promesa del Señor. Él les prometió que iban a ser investidos del poder, pero para eso tenían que esperarse, tenían que obedecer a la voz del Señor. ¿Y qué hicieron ellos? Está bien, Señor, vamos a esperar. No nos vamos a mover ni un paso para uno ni para otro lado. Vamos a esperar, Señor, porque Jesús les dijo: después de que hayan sido investidos del poder de lo alto, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero esperen ahí en Jerusalén. Y ellos esperaron esa promesa, dice que estaban unánimes. Vamos a leer el capítulo 2, perdón, vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Amén. Jesús. Gloria a Dios. El Dios que servimos no ha cambiado. Amén, amén. Es el mismo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio,
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos esperaron la promesa. Ellos esperaron la promesa del Señor, que ellos iban a ser investidos del poder de lo alto, porque eso fue lo que dijo en 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Amén. Nosotros somos testigos del poder de Dios. Y Dios nos está preparando. El Señor cuando estudiaba y pensaba en esto, que la misma situación, como habló con Moisés, como preparó a Moisés, está preparando a su iglesia. Porque Dios no te va a mandar a enfrentar a alguien o a algo si Dios no te prepara. Y Dios preparó a Moisés. Y Dios nos está preparando ahorita. Porque el día de mañana nosotros vamos a necesitar del Señor. Él conoce todo, mis hermanos. Él habló cuando Él les dijo a los discípulos: quédense, esperen en Jerusalén. Ellos obedecieron hasta que llegó esa promesa, llegó lo dicho por el Señor. Amén. Y ahora nosotros miramos que después de todo eso, si leemos la historia, como la iglesia tuvo persecución, quisieron detener este evangelio, dijeron: no, ustedes pueden hablar de otra cosa, pero le decían a Pedro: pero no hablen del Señor Jesús. Tú puedes hablar allá y no hay problema, puedes hacer un montón de gente allá, pero no hay problema por eso, pero del Señor Jesús no vas a poder, no puedes hablar, porque si no te vamos a castigar. Pero ¿qué era lo que le impulsaba a Pedro a seguir adelante? A él lo encerraban en un momento y lo dejaban libre. Al rato ya estaba predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque nadie podía detenerlos, porque había algo en ellos que es el poder de Dios, o es el Espíritu Santo que los impulsaba a seguir predicando. Y yo creo que es el Espíritu Santo, es el que nos va guiando, nos va impulsando a seguir adelante, mis hermanos, porque a veces tú y yo pasamos situaciones en la vida y es el Espíritu Santo, es el que te va impulsando, te va guiando a seguir adelante, porque Él es el motor de la iglesia, Él es el motor de tu vida, que si el Señor no está con nosotros no vamos a hacer nada. Así es. No vamos a lograr nada. Jesús no es mentiroso. Así es. Jesús es toda verdad. Él es toda verdad. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, versículo 16 a 17. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 16 a 17. Gloria al Señor Jesús. Juan capítulo 14. Vamos a leerlo del 15 al 17. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede ver ni recibir, porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros, diciéndole a los discípulos, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo le conocéis? Porque pues un espíritu no se puede ver, pero él hablaba de sí mismo, de él mismo. Amén. Pero vosotros le conocéis, dice, y le dijo: porque mora con nosotros, vive con ustedes saben quién es, y estará en vosotros.
Leamos el 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús estaba con los discípulos, pero Él no quería solo eso. Él quería estar en sus discípulos, en ellos. El Señor ha estado contigo, conmigo, pero Él quiere estar en nosotros. Él quiere ser el guiador, el guía de nuestra vida. Cuando nosotros a veces queremos tomar malas decisiones, hay alguien que está ahí y te dice, eso está mal, eso no me agrada. Y es el Espíritu Santo que va guiando nuestra vida. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Ellos fueron llenos. ¿Cómo se dieron cuenta ellos de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos? ¿Cómo se dieron cuenta ellos? Si nosotros leemos en Hechos su capítulo 2, ¿cómo se dieron cuenta? El versículo 4, porque los oían hablar en otras lenguas. Ellos se dieron cuenta de que esa promesa que Jesús les había dicho ya se estaba llevando a cabo en ese momento. Porque Pedro se puso en pie. Y si usted lee todo el capítulo, y Pedro dijo, porque la gente lo juzgaba diciendo, ellos están llenos de mosto, están ebrios. Pero Pedro le dijo, no, eso no es así. Esto fue lo dicho por el profeta, que dijo, en los postreros días yo derramaré de mi espíritu. Y todo lo que ustedes ven, eso fue la promesa que se fue dado allá en Joel 2:28, y ya se está cumpliendo. Aquí es el cumplimiento de esa promesa, que ese espíritu ya se derramó, y se daban cuenta de todo lo que estaba pasando, porque alababan y glorificaban el nombre de nuestro Dios, como dependiendo de la forma de la lengua, de cómo el Espíritu Santo les estaba dando ahí, los estaba repartiendo. Ellos adoraban a Dios de la manera como Dios quería que lo adoraran. Tal vez yo antes les voy a contar algo de mi testimonio. Yo crecí en una iglesia donde no creían que había ese Espíritu Santo. Me crecí en eso, y allá por los lugares donde nosotros asistimos allá a hacer muchas campañas evangelísticas, le dicen. Y allá pues no hay necesidad de que te inviten, pues uno se invita uno solo, y va uno y allá y escuchar palabras de nuestro Dios y alabar y cantar y todo eso. Pero cuando uno miraba a alguien hablar en lenguas, cantar al Señor, y decía, y yo yo decía, tan locos ellos. ¿Por qué creía yo de esa manera? Porque yo estaba enseñado de una manera distinta a lo de ellos. Por eso yo no creía en eso. Pero luego pasó el tiempo y me vine por acá, para este lado, y también asistí a una iglesia donde no te enfatizaban de la necesidad de ser llenos o ser bautizados por el Espíritu Santo. No te decían nada de eso. Y yo estuve ahí, cantaba, adoraba y todo eso. Y gloria a Dios por eso. Y yo no creía, o sea, como no me habían enseñado eso de la necesidad, yo nunca había puesto importancia. Pero ya hace del 2019, y le doy gracias al Señor que me empecé a escuchar la necesidad de ser bautizados, de ser llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Y gracias a Dios. Le digo siempre al pastor, gracias a Dios, porque Dios me dio ese privilegio. Amén, porque el Dios Jesús que prometió allá derramar de su Espíritu, aún se sigue derramando en este 2021, porque Él no ha cambiado. Aunque la gente lo niegue, aunque la gente no crea en eso, nosotros seguimos creyendo, porque lo hemos vivido. Porque nadie puede enseñar algo que no lo ha vivido. No puede enseñar eso si no lo ha vivido. Yo te puedo decir, mi hermano, y no es por vanagloria, no, pero sí me siento afortunado de
de que Dios haya puesto su mirada en mí. Hermano, no piense que usted, de que Dios no ha estado con usted todo el tiempo. No piense que ha perdido el tiempo. No. El Señor ha estado ahí. El Señor estaba con sus discípulos. Él los acompañaba a cada paso que ellos daban. Estaba ahí, pero Él dijo, los quiero. Van a más poder, van a recibir un poder. El Señor ha estado ahí, está con vosotros, pero Él quiere estar en nosotros. Él quiere estar en nosotros. Él quiere ser nuestra guía de nuestra vida. El Señor es necesario, iglesia, que nosotros seamos necesitados de ese poder. Cuando yo empecé a escuchar las enseñanzas, cuando empecé a asistir a la iglesia donde estamos, el pastor, los líderes que estaban ahí, siempre enfatizaban a eso: necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y siempre necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y el pastor tal vez puede ser testigo de eso. Y yo siempre cuando decían eso, ahí estaba al frente. Venía del trabajo y decían, necesitamos, los que quieran pasar para ser llenos del Espíritu Santo. Y fui creyendo a eso y pasaba yo al frente y no pasaba nada, pero en mí había una necesidad. Amén. Había una necesidad y no pasaba. Y a veces uno mismo es el que como restringe uno al Señor. Uno mismo a veces se restringe a la presencia del Señor. Como en 3 ocasiones, parece que les he platicado, en 3 ocasiones, no en la misma semana, no en diferente tiempo, el pastor René se me acercaba y me decía, abre tu boca y alaba al Señor. Y yo ahí estaba orando al Señor, pero no abría mi boca, pues. Y la siguiente vez me dijo, se acercó a mí, me dijo lo mismo. Y yo estaba siendo necesitado pues del poder de Dios, necesitaba yo del Señor. Estaba pasando situaciones en la vida y necesitaba yo esa fuerza del Señor para poder seguir caminando. Y luego en la tercera vez el pastor se me arrima y me dijo, abre tu boca y alaba al Señor. Y le dije, Señor, ya te he pedido muchas cosas, ya Señor, pero ya no te voy a pedir. Y empecé a adorar al Señor, empecé a abrir mi boca y exaltar ese nombre maravilloso. Y el Señor me dio de su Espíritu Santo. Y de ese momento no me ha hecho más que nadie. No me he hecho más que nadie, pero he sentido la diferencia de adorar a nuestro Dios con el bautismo del Espíritu Santo o sin el bautismo del Espíritu Santo, porque tiene que haber una diferencia. Fíjese, yo antes de que recibía el bautismo del Espíritu Santo, me daba vergüenza abrir mi boca, mis hermanos. Me daba vergüenza quien estaba al lado mío. Me daba vergüenza abrir la boca. Pero ya cuando el Señor hizo eso, como que hubo algo que se rompió y empecé a adorar a Dios con libertad. Amén. Ahora adoramos a Dios con libertad. Por eso, para adorar al Señor, nosotros necesitamos darle libertad a Él, abrir nuestra boca y exaltar ese nombre glorioso, porque aleluya, el Señor habita en medio de la alabanza. Y puede que en una de esas palabras que tú le expreses al Señor, el Señor puede llenarnos con su Espíritu Santo. Y nosotros vamos a notar la diferencia, se lo digo. El 100% seguro que hay necesidad de recibir el Espíritu Santo. Hay necesidad, se lo aseguro, mi hermano. Así porque es. Yo estaba adorando al Señor. Sí, adoraba al Señor. Trataba de agradar a nuestro Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero necesitamos, mis hermanos, necesitamos. Y hermano, hermana, no quiero que malinterprete esto, que diga, no, es que Dios no ha estado conmigo. No, si Dios ha estado contigo. Aleluya. Él ha estado en todo momento, pero Él quiere vestirnos del poder de Él para que sigamos caminando adelante, mi hermano. Y nadie ni nadie te va a poder detener. Nadie pudo detener a Pedro, nadie pudo detener a Pablo, nadie pudo detener a nadie de ellos, porque el Señor iba ahí con ellos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, a veces nos hemos sentido desanimados? A veces no queremos venir a la iglesia, pero
uno dice, pues tengo que ir y tengo que ir. Y uno ve la gloria de Dios. Mire, mi hermano, se lo voy a decir esto. Y es que el Señor quiere llenarnos, mis hermanos. Dios quiere vestirnos de su fuerza, de su poder. Mire, cuando, como que era muy fácil, antes era muy fácil. Y yo estaba en la casa, un ejemplo, que estoy sentado viendo la televisión, día de culto. Y estoy ahí en la televisión, día de culto, y digo, otro día voy. Bueno, otro día voy, me quedo. Ahora ya no pasa lo mismo. Aleluya. Hay una inquietud. Amén. Aunque estés cansado, aunque no quieras caminar, pero y dice uno, es que tengo que adorar a mi Señor. Aleluya. Es que tengo que servir a mi Dios. Ese es el Espíritu Santo, hermano, hermana. Lo que te impulsa a venir a la casa del Señor no es otra cosa, es el Señor. Amén. ¿Cuántas veces, mis hermanos, aquí en la casa del Señor te ha dado por llorar y has llorado? Y a veces te ha restringido, hermana, hermano, a veces te da ganas de gritar y te ha restringido y no lo has hecho, no has dado libertad a lo que sientes ahí, porque el que provoca eso es el Señor, es el Espíritu Amén. Santo. Y si Él provoca eso es porque Él quiere tu alabanza, Él quiere tu adoración, Él quiere que tú le expreses con libertad lo que tú Amén. sientes en el corazón. Y cuando tú y yo le damos libertad al Espíritu Santo, cosas grandes van a suceder en nuestra vida, mi hermano, porque el Señor habita en medio de la alabanza y en el medio de la alabanza pueden suceder cosas grandes, Aleluya. pueden suceder milagros, pueden suceder tantas cosas, porque al que nosotros adoramos es a Jesús. Es Él el que murió en la cruz del Calvario, pero resucitó y está aquí en ese Espíritu y Él quiere llenarnos. Y Él nos dice en esta hora que Él quiere llenarnos tranquilos. Tranquila, no te desesperes, tranquila, espera, pero unánimes, adora al Señor. Que en medio de tu alabanza van a suceder cosas. Miren la iglesia primitiva, cómo esperaron esa promesa. ¿Cómo lo esperaron ellos? Cuando Pedro regresaron ahí al aposento, esperaron ahí unánimes, contentos, adorando al Señor, hasta que llegó esa promesa. Esa promesa es para todos nosotros, es para ti, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Y a todos a quienes el Señor llamare, para ellos es esa promesa. Esta promesa es para todos mis hermanos. Y el Señor quiere fortalecer en nuestra vida. Si tú y yo le creemos al Señor, Él puede hacer cosas en nuestra vida, pero es necesario, mis hermanos, que necesitamos anhelar esa presencia en nuestra vida. Yo les puedo decir, no me ha hecho más que nadie, no, pero hay algo diferente que uno nos da ganas de gritar, nos da ganas de salir corriendo, y lo hace el Señor. Por eso, cuando tú sientes la presencia, porque es la presencia del Señor, aquí no se llora de tristeza, aquí se llora de alegría, se llora de gratitud, se grita aquí no de dolor, se grita de gozo. Aquí se salta, no porque te duele algo, no se salta porque estás agradecido con el Señor. Cuando nosotros sintamos eso, démosle libertad al Señor, démosle libertad al Espíritu Santo, que Él sabe cómo obrar y trabajar con cada uno de nosotros. Pero no se olvide de esto, que necesitamos de esa promesa, necesitamos del poder de Dios, que Jesús dijo, y recibiréis el poder. Y esa promesa está activa hasta el día de hoy. Amén. Y el Señor está bautizando con el Espíritu Santo. Amén. No puedes decir, no, esto que fue para la iglesia primitiva nada más. No. Nosotros somos testigos de que Dios se sigue derramando sobre su pueblo, sobre su iglesia. Nosotros somos testigos de ese poder de Dios. Yo antes me burlaba de eso, mi hermano. Gracias, Padre. Me burlaba porque no creía en eso, me habían enseñado que no. Pero después, cuando uno empieza a escuchar, mire, hermano, si usted escucha mentiras todos los días,
Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Va a llegar el momento que esa mentira usted lo va a hacer verdad. Así es. Esa mentira lo va a hacer verdad. Pero si tú escuchas cosas buenas, necesitamos del Señor, necesitamos de su poder, necesitamos ser llenos, necesitamos de la fuerza del Señor. Nosotros sin el Señor no podemos, entre más nosotros escuchamos eso, nuestra fe va creciendo, porque la fe viene por el oír y el oír palabra del Señor. Nuestra fe va a ir creciendo en base a lo que nosotros estamos escuchando. Escuche bien, en base a lo que nosotros escuchamos, nuestra fe va a ir creciendo. Amén. Queremos que nuestra fe crezca en el Señor. Bueno, escuchemos palabra de nuestro Dios y que Él quiere llenarnos. No sé si usted quiere ser llena o lleno, pero yo sí quiero llenarme del Señor. No, yo sí quiero llenarme, quiero llenarme, porque el Señor tiene muchas cosas para cada uno de nosotros, mis hermanos, muchas cosas para nosotros. Necesitamos ser llenos del Señor, y el Señor está aquí, y Él quiere llenarnos, quiere fortalecernos. A la promesa del Señor sigue activa. Vamos a ver Hechos su capítulo 8. Vamos a leerlo, ya voy terminando, mis hermanos. Hechos su capítulo 8. Aleluya. Versículo 14 al versículo 18. Hechos 14, versículo 14 al 18. Hechos 8, capítulo 14, versículo 14 al versículo 18. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, escuche bien, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Cristo. Voy a leerlo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando nosotros miramos eso, porque a nosotros a decir que eso ya se quedó atrás, es como si hubiera otro evangelio, ¿no? Es como si hubiera otra Biblia, ¿no? Pero esta es la misma. Amén. La misma, ese es el fundamento de la iglesia. Aleluya. La palabra de nuestro Dios. Es como, yo platicaba con alguien hace poco hablando sobre el bautismo del nombre del Señor Jesús. No, es que eso era solo para los judíos. Y no, que para nosotros es de esta manera y de esta manera. No, y yo le decía, no, es que no puede haber dos evangelios, no puede haber dos verdades, hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo el Señor, y esta verdad se sigue predicando, se sigue practicando en esta iglesia, y lo seguiremos predicando. Si Dios nos presta vida, seguiremos diciendo que necesitamos del Señor para podernos enfrentar con Faraón, para podernos enfrentar contra el enemigo, porque el enemigo es el que está oprimiendo tu vida, oprimiendo tu familia, y para poder enfrentarnos a él necesitamos el poder de Dios, porque esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es como nosotros vamos a poder vencer las luchas, es como nosotros vamos a poder enfrentarnos. El Dios que apartó a Moisés es el mismo que te ha apartado a mí. Amén, gloria a Dios. Es el mismo que nos está preparando. Santo. Es el mismo que nos quiere investir de su presencia, Gloria a Dios. de su poder. Es el mismo, Él no ha cambiado. Amén. Jesús dijo: yo soy el alfa y soy la omega, Amén, amén. el principio y fin. Es el Señor Jesús, Él no ha cambiado. Les Aleluya. invito a ponerse de pie, mis hermanos, y vamos a darle gracias al Gracias, Señor. Señor. La presencia del Señor, Gracias, Señor. en la presencia del Señor hay bendiciones, en la presencia del Señor hay cobertura, en la presencia del Señor hay luz. El Espíritu Santo es nuestra luz que guía nuestra vida. Nosotros miramos allá aquí en Éxodo, si quieren, Éxodo capítulo 13,
capítulo 13, versículo 21 y versículo 22. Había cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto, el Señor le puso una columna de nube de día para que el sol no les pegase, y una columna de noche para que ellos pudieran ver en donde ellos iban caminando. La presencia, la nube, el fuego es la misma presencia de Dios, es el mismo Dios que iba guiando la vida de ellos. La luz, mis hermanos, la luz ahuyentaba las tinieblas. La luz les ayudaba a mirar por donde ellos iban a caminar. La nube es una cobertura de Dios sobre su pueblo, y es la misma presencia del Señor. El Señor es el Espíritu Santo, es nuestra luz que nos abre los ojos y nos va guiando por qué lado poder caminar, y Él es el mismo que nos va conduciendo. Él no ha cambiado, iglesia, Él es el mismo. Amén, y está aquí en esta hermosa mañana, y vamos a darle gracias al Señor. Yo siento una presencia tan especial en esta hermosa mañana. Oh, no sé si ustedes me preguntan qué es lo que se siente, no podría explicarlo. Oh, pero